Muy buenas tardes, damas y caballeros. No sé si se alcanzó a escuchar que nuestro escritor que hoy presenta, Trino Maldonado, me decía, cántate una canción. Descuiden, no lo voy a hacer, no los voy a torturar. Sean ustedes bienvenidos a esta presentación de Metales Pesados, orgullosamente publicado por el sello Alfaguara, y obra de Trino, quien además de haber publicado este volumen tiene una trayectoria ya considerable en la literatura. Empezó, si no mal recuerdo, con Viena Roja y continuó con Temporada de Caza para el León Negro, Teoría de las Catástrofes y ahora este libro, el que hoy nos ocupa. Aparte de que Trino no descansa, yo sé que está escribiendo, ideando y participando en una buena cantidad de cosas dignas de que ustedes se enteren, cuestión de que te sigan, quizá quieras decir algo después al respecto. Para presentar a Trino Maldonado está con nosotros Francesca Gargalo, quien, dime si me equivoco en algo, quien tiene una larga trayectoria académica en el área de las ciencias sociales y humanidades, quien es artista, yo creo que también poeta, eso es bastante obvio, se fue a comer al barrio chino, así que viene muy contenta. Y, y también está con nosotros Elena Scoli, quien estudia creación literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y bueno, ya le picó el bicho, ha empezado a escribir. Quizá ya te hayas dado cuenta de que es tanto una gloria como un infierno. Quedan con ustedes, damas y caballeros, recibámoslos como merecen. Ustedes han venido a la presentación de un libro y se van a enfrentar con una cosa muy distinta. Se van a enfrentar con un asunto familiar. Elena es hermana de Trino tanto como yo soy su madre, porque hace 20 años él había escrito un libro de cuentos que se llamaba Temas y Variaciones. La vieja soy yo. 18? 15. No, tu primer cuento en Zacatecas tiene casi 20 años. No, porque yo ya había nacido. Bueno, esos cuentos eran los cuentos que hacían que un joven muchacho, guapo, caderón, tenía una cadera así, ahora lo ven bien flaco, puesto ahí, pero era lo que primero se le notaba. Y yo estaba en Zacatecas, donde había vivido un año con Elena, que tenía 1 año y medio en ese entonces, y estaban presentando unos libros y él me dice, ¿qué te parecen esos cuentos? Y yo me los leí de inmediato. Y le dije, son buenos, pero no tienen nada que ver con la literatura. Entonces, él que con ese primer libro había logrado estar entre los 10 mejores libros publicados en México ese año, siendo además que te lo había publicado ¿quién? Era una autopublicación, ¿no? Es decir, me dijo, ¿de qué me estás hablando? Y yo le dije, la literatura o se compromete con un aquí y una ahora, o no significa nada, es un ejercicio literario que puedes hacer en clase. Y tú has rechazado estudiar literatura para poderla escribir, cosa que yo 30 años antes había hecho también. Entonces es bastante interesante darme cuenta que Trino hizo un largo trabajo para pasar de cuentos que se ubicaban en China, que se ubicaban en Europa, que se ubicaban en lugares que nunca eran Zacatecas, que nunca eran Oaxaca, que nunca eran México. De repente tuvo todavía que pasar por una primera novela que se llamó Viena Roja para finalmente anclarse en un aquí y en una ahora, donde se hizo, según yo, que soy su madre, claro, el mejor escritor mexicano vivo de menos de 40 años.
Y en este pasaje, ahora él me va a pegar, por supuesto, los hijos se ponen muy mal cuando las mamás dicen, miren qué bonito es mi hijito, ay. Y la hermana me va a decir, es que mi hermano tiene razón, eres un monstruo, mamá. Y yo quiero decir algo, Trino está escribiendo sin cesar desde los 18 años. Es un hombre que estaba anclado desde que yo lo conocí efectivamente a un aquí y ahora que no había llevado a su escritura, pero que estaba en su vida. Él en Zacatecas era un muchacho de 18 años que quería ser y era en la medida de sus posibilidades un feminista y constantemente después buscó el vínculo con la realidad. Es zacatecano, esto es muy importante, y es uno de los escritores zacatecanos que en lugar de decir soy el heredero de López Velarde, va y se mete en las minas. Va y se mete en las minas que, como leerán en el primer cuento, conoce muy bien porque jamás fingió no saber cuál era la realidad de por lo menos dos tipos de trabajadores de su tierra, los mineros y los ingenieros, que además arrastraban una población muy importante, que son las esposas, amigas, amantes, hijas de los mineros y de los ingenieros. Pero es un zacatecano que se ha ido a vivir hace 7 años a Oaxaca, 8 ahora. Siempre me equivoco sobre las fechas, los números son un juego. ¿Por qué cuento todo esto? Porque le voy a hacer un montón de preguntas para que ustedes también le repregunten. Y porque mi hija, al leer juntas este libro, llegamos a notar varias cosas. La primera cosa que Elena me hacía notar es que estos son cuentos que no son los cuentos de un cuentista, son los cuentos de un novelista. El cuento del cuentista es un cuento que tiene una estructura que puede también ser diferente, pero es siempre la misma, ¿no? Inician, tienen un clímax y se terminan. Y aquí tenemos o cuentos circulares o cuentos abiertos. En todo y cada uno de estos cuentos vamos a ver un largo aliento. Además, por lo menos en 3 de los 5 cuentos aparece un personaje que cambia de condición sin cambiar de ser, un poco como México, me decías tú ayer, Elena, ¿no? Es decir, este México que va de su esplendor a la corrupción de la persona, del sistema, que se lee en un personaje que de gabachero, deberán averiguar qué es un gabachero, termina siendo un peón de albañil medio ratero que, sin embargo, en cada uno de los cuentos es otro personaje. Es el mismo, hay una constante degradación de la vida y sin embargo cada vez es otro personaje. Entonces yo creo que esto es también muy importante. Otra cosa que yo notaba es que desde el segundo cuento, pero de otra forma también en el primero, constantemente encontramos 2 figuras especulares. En cada uno de estos cuentos, la madre y la yegua en el primero, ¿sí? Las 2 detestadas porque no están a la altura de la expectativa idealizada del personaje narrador, pero a partir del segundo cuento muy claramente también lo que el personaje narrador dice. Y la figura especular más fuerte del segundo cuento se resume en ¿dónde nadamos? Suecia es nadar en el hielo, México es nadar en la mierda. Lo dicen 2 personajes. Y esta fuertísima
definición, ¿no?, de metales pesados es la apreciación de un personaje sueco y de un personaje mexicano, ambos terriblemente sintéticos y, si quieren, esquemáticos de un novelista que escribe un cuento, pero muy, muy importantes. Por otro lado, es muy claro que nadar en el hielo o nadar en la mierda aparecerá en otros cuentos también, es un modo de vivir, es un modo de sentir el mundo y, perdón, es un modo de sentirlo desde cierta sutileza. Perdónenme si hablo como filósofa, pero también soy eso. Hay una sutileza en el miedo que lleva a los personajes de Trino Maldonado a acciones o solapadas o a generosidades absolutamente derrotadas. Entonces, creo que esto es una cosa. Las minas, Oaxaca, los gabacheros, los zapotecas, los maestros en huelga, los policías corruptos, los turistas, las turistas, personajes siempre duales, Héctor, Matías. Bueno, pregunta, la dualidad, ¿no? Esta dualidad que yo vengo trabajando desde hace años en todos los elementos de la americanidad profunda. La americanidad profunda es dual, así como el Mediterráneo profundo busca el uno, América busca el dos, lo busca desde el Popol Vuh hasta nuestros días. Esta dualidad que está en cada uno de tus cuentos es algo que tiene que ver también con tu vida. Eres un escritor, la mayoría de la gente dice que es hipster. Miren lo que guapo está, es mi hijito adorado, ¿verdad que tiene cara de hipster? Sí, y es un hipster que está enseñando y trabajando y viviendo en Ayotzinapa desde hace un mes, 2 ya, lo cual a mí me lleva a admirarlo aún más de lo que lo quiero. Esta dualidad mexicana por la cual podemos tener un día de la lengua materna, que es hoy, en el mismo momento que en Yucatán se debe de hacer una denuncia penal contra el registro civil que prohíbe la inscripción de niñas y niños con nombres mayas. Esta dualidad mexicana de un racismo que se niega, pero que está en todo lado. Esta dualidad mexicana por la cual tenemos una maravillosa feria de minería y 28,000 desaparecidos y desaparecidas. Escritor en Ayotzinapa. ¿Qué son estos 5 cuentos frente al espejo de esta dualidad? Esta es mi primera pregunta, no sé si quieres contestar o contestamos después lo que te quiere decir tu hermanita en este asunto de familia. No duden, soy siciliana, este es un asunto de familia. Bueno, no es solo Ayotzinapa, ¿no? Trino también estuvo en Oaxaca en el 2006, también se fue a trabajar a las minas para poder escribir varios de estos cuentos y supongo que más. Y una novela. Pues es un libro que a mí me emocionó mucho, porque me dejó con un nudo en la garganta atravesado por varias semanas y tenía que releerlos y como todos los cuentos están en final abierto, te deja pensando, ¿no? Te deja encontrándote con personajes que todos los personajes principales son masculinos, pero que tienen como esa doble mirada, ¿no? De la dualidad que hablas, ¿no? Y de la dualidad también, a mí el personaje que más me interesó de los cuentos es uno que se repite en 3 cuentos distintos, que se llama Héctor, ¿no? Y es un zapoteco
que lo van describiendo los personajes principales de cada cuento, y es tanto el gabachero, el seductor de mujeres extranjeras en Oaxaca, después es el albañil, y va cayendo como México, ¿no? Va cayendo, ¿no? De ser el gabachero a ser el albañil, a tener que robar para sobrevivir y enliarse en rollos satánicos en las zonas ricas de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca. También yo lo hablaba con mi madre, que muchos de estos cuentos, no el primero, pero muchos me parecen novelas, bueno, posibles novelas, ¿no? Sobre todo los tres donde se encuentra este personaje, que desarrollándolo podría volverse una novela, a través de él como personaje secundario. Luego, hay dos personajes que vienen de las minas. Una es la primera historia, que es Llanuras Salvajes, donde corran los caballos, que es toda una historia de minas, ¿no? Del papá minero, el hijo que progresa y se vuelve el posible jefe del padre ya muerto, ¿no? En la mina. Y otra totalmente distinta es la última, que se llama como el libro, Metales Pesados, ¿no? Que es muy distinta porque es el hijo del minero que se tiene que salir de la casa, que no adora a su padre, que no quiere trabajar en la mina y tiene que buscarse su vida como puede, ¿no? Trabajando en la central de abastos, robando, y va cayendo en cárceles, no sabe cómo sobrevivir porque no tiene ningún apoyo, ni siquiera dentro de ese círculo muy cerrado que son las familias de las minas, ¿no? Y bueno, pues... Bueno, yo estoy muy contento de que me acompañen hoy Francesca y Elena. Como ya se dieron cuenta, somos familia. Y pues estoy muy agradecido por estar aquí, por poder hablar con ustedes. Estoy agradecido con Alfaguara también, con mis editores que andan por acá, porque se animaron a publicar un libro de relatos, que es muy extraño ya en estos días, ¿no? Apostarle a los relatos, aun cuando una de las premios Nobel más recientes sea una cuentista. Eso nos habla como de la salud que tiene el relato en nuestros días y de la importancia a nivel editorial, creo, de apostarle más a los relatos, que además, paradójicamente, son lo que leemos más, ¿no? Y que nuestra tradición también tiene una gran potencia. Y ya hablando de temas de lo que me preguntabas, creo que sí, incluso mi vida puede verse así, como no solo lo que escribo, como esa dualidad. Por ejemplo, yo siempre quise ser músico, pero me fui dando cuenta que soy un poquito menos malo para escribir que para tocar la guitarra, entonces fue mi opción B, la literatura, y no me considero no soy de esos autores que dicen que es que yo cuando en mi infancia o en mi adolescencia devoraba libros, y en mi casa mis papás tenían todo Thomas Bernhard. Pues no, en la mía no había nada, estaba El Tesoro de la Juventud y el diario del Che en Bolivia, entonces era lo que había, El Capital. Entonces mi entrada a la literatura creo que fue por curiosidad, como esa falta, esa ausencia de ese objeto que son los libros en mi entorno doméstico no existían. Entonces yo cuando los veía o tenía la oportunidad de tener acceso a algunos a través de amigos o de la escuela, pues los valoraba mucho más. Me acuerdo que los primeros, los de Roca o de Minotauro, que tenía de ciencia ficción y fantasía, todavía los forraba con plástico para que no se me maltrataran. Entonces como mi acercamiento a la literatura fue muy distinto a muchos de los autores de mi generación. Entonces para mí eran tesoros que no permitía que se gastaran las tapas ni las páginas, y no dejaba que nadie los subrayara. Y hasta la fecha no subrayo libros porque son como objetos muy valiosos para mí todavía. Y entonces, pues siendo zacatecano, una ciudad de 120,000 habitantes y queriendo ser escritor, pues había de dos opciones, ¿no? O escribía sobre el Imperio Austrohúngaro o me pegaba un tiro. Esa era la Te ibas a Jerez. O iba a Jerez y me volvía seminarista como López Velarde.
y me morí a los 34 años. No, pero bueno, es lo que quiero, a lo que voy es que a lo mejor esa idea aspiracional de ser autor y de no tener acceso a una educación formal como muchos de los autores de mi generación, o a nunca haber salido al extranjero y vivir en una ciudad de la República tan pequeña, tan conservadora, aunque digan que no, pero sí, y reducida, pues entonces a mí me lleva a pensar que ser un escritor era voltear hacia la tradición europea, ¿no? Pues no sé, leía Elías Canetti, Karl Kraus, la Segunda Escuela de Viena, es lo que está mucho en la primera novela. Y a lo mejor los temas locales me parecían que eran ingenuamente, yo a los 20, 22 años, que eran como algo de segundo nivel, ¿no? Que eso no era con lo que me había formado yo como lector, no eran temas literarios, entre comillas, y que lo otro, los problemas cotidianos no eran meritorios de ser llevados al campo de lo literario, ¿no? Era una visión muy ingenua, pero ahora puedo explicar que quizá era eso lo que yo entendía por literatura y me doy cuenta que estaba muy equivocado. Entonces creo que Metales Pesados debió ser siempre mi primer libro, pero a lo mejor técnicamente no estaba listo para escribir un libro así. Entonces están todos los temas de los que yo pude haber escrito tranquilamente en mi primer libro a los 22 años y que no lo hice por eso que les cuento. Entonces ahora que regreso a Zacatecas como tema, a Oaxaca donde vivo yo, a estos personajes marginales que como les decía no son dignos o meritorios de estar en la literatura de mi generación porque hablan solo de tumbas de escritores europeos o de otros libros. Entonces yo estoy haciendo exactamente lo contrario. Hablo de esos personajes que se quedan fuera de esto que yo ingenuamente cuando era adolescente creían que no eran literarios. Entonces aquí hay albañiles, mineros, exconvictos, no sé, gabacheros. Mujeres médicas que mantienen a un marido enfermero. Hay también esta otra dualidad, ¿no? Mujeres maestras. Fíjate, y hablando de la dualidad en ese sentido, en una entrevista me preguntaban o me decían que este era un libro muy, muy machista ya directamente, pero creo que habría que leerlo con relación a los otros libros, ¿no? Porque, por ejemplo, Viena Roja creo que sí, según yo era una novela abiertamente feminista, entonces el personaje femenino es fundamental allí. En cambio, en Temporada de Caza hay un personaje que reta el sistema de géneros binario, entonces no es ni completamente homosexual, pero tampoco es lo que el patriarcado asigna como a heterosexual. Entonces me gusta jugar con esa franja que hay entre el sistema binario que ha impuesto el patriarcado de géneros. O sea, mis personajes no son ni completamente masculinos o completamente femeninos. Y en este caso, en este libro, sí tenía la intención de hablar más de las relaciones de la masculinidad, relaciones entre hombres. El primer relato es la historia de un niño y de su papá, que el niño lo admira muchísimo, va con él, cuando tiene la oportunidad de decidir entre quedarse con su madre o el padre, no duda en escaparse de la casa con el papá, pero al mismo tiempo la figura paterna del minero grandote y rudo le da mucho miedo al niño, ¿no? También hay una relación de mucho temor y mucha violencia al mismo tiempo. Hay este cariño que no se expresa abiertamente, o sea, no hay besos ni abrazos, no se acarician, secretamente el niño está pues muy enamorado de la figura paterna y al mismo tiempo la forma que tiene el otro papá muy torpe de demostrarlo es a través de la violencia, ¿no? E incluso cuando el niño tiene un acercamiento a la novia del papá, él lo castiga, lo golpea y le dice, no te atrevas a como a ponerle una mano encima a esta chava, ¿no? Entonces creo que es un libro sí de masculinidades, pero creo que no es lo que han dicho, ¿no? En lo que opinó esta chava, y creo que me lo debía a mí mismo, como recuperar las relaciones. A lo mejor puede ser la relación mía con la de mi padre, la del primer relato, la primera novela cortita, que es muy así también, muy en Zacatecas pues no somos más conservadores y en una sociedad muy machista también, y quería regresar a eso, como a la relación las relaciones de afectividad entre los hombres, y está creo que a lo largo de todo el libro, también la amistad de Héctor con Israel, luego Matías con
Con Héctor. Luego está Esteban y Santiago también, que están ahí en un triángulo amoroso por la doctora. Entonces esa era mi intención que subyacía en Metales Pesados. Y está también esta otra dualidad que es la adoración a Estados Unidos o al extranjero, y esa relación de amor y odio, al mismo tiempo que son mis personajes, en algunas partes son muy serviles hacia los extranjeros, al mismo tiempo reflejan como esa relación de odio, como cuando se quieren transar a las suecas, pero ellos terminan siendo engañados, o cuando llega el minero joven, el ingeniero joven a las minas, que se llama Joe Beck, y es un chavo que estudió ingeniería, que estudió en San Diego, y llega y causa mucho odio del padre, ¿no? Es totalmente lo opuesto del padre, que es analfabeto, que es un minero de raso, y llega esta otra imagen, lo contrario, que también tiene una relación de amor y odio con los mineros. Entonces sí, la dualidad creo que es muy importante a lo largo de todo el libro, e incluso fuera del libro. Por ejemplo, pues se ve que, me decía Gonzalo Lizardo en Zacatecas, que es un libro rabiosamente norteamericano, porque yo leo muchos autores de Estados Unidos, a pesar de que hablo muy mal de ellos y que hablo muy mal de ellos en el libro también, pues se ve muy... Sí, son los personajes más odiosos de los 5 cuentos, extrañamente son todos gringos. Hasta las pobres suecas son mejores que ellos. O la chava, la alemana del final del cuento, ¿no? Que dice, si te atreves a tocarme, llamo a la policía. También... Pero no es mala onda ella. Ella eso es lo que es. Los otros son unos ojetes. Ella no es ojeta. Ahí también están los alumnos, ¿no? Claro, como una bola de Spring Breakers. Así fue venganza porque me toca aguantarlos en Oaxaca. ¿Sí? Que es mexicano, pero mexicano rico, que busca ser gringo, ¿no? En alguna manera, ¿no? Y corrupto, y que es el personaje más odioso de todo el libro. Y es muy fuerte, ¿no? Porque es un personaje odioso, pero paralítico. Entonces te pone ahí en conflicto contigo mismo, ¿no? ¿Cómo puedo odiarlo? Pero es insoportable, ¿no? Y lo mismo le pasa a los personajes que lo acompañan a lo largo de la historia, ¿no? A Santiago, que es este trío amoroso que tienen entre ellos. Es ese personaje. Bueno, Esteban, del que habla Elena, es un mi rey, priista y en silla de ruedas, o sea, para que se den la cuenta de lo odioso que puede llegar a ser, y que además se sale con la suya siempre, ¿no? Todo el tiempo hace que manipula a la gente todo el tiempo, es como, hagan de cuenta, un Peña Nieto en silla de ruedas. Sí. Y lo peor es que se sale con la suya siempre. Y lo único que hace de verdaderamente interesantes es manejar mierda. Nuevamente es el segundo personaje de la mierda. A lo mejor tengo que ir a terapia, ¿no? Tengo un problema. Bueno, y la otra cosa de lo que hablamos de los norteamericanos, de lo que hablaba Elena y Francesca, es como estos relatos. A mí no me gusta decirle cuentos, porque no son cuentos tradicionales, pero tampoco no sé si llegan a ser nouvelles o noveletas. Yo soy muy fan de Raymond Carver. A mí me gustaría hacer un cuento carveriano así perfecto alguna vez, pero termino escribiendo novelas de 440 páginas, entonces nunca me salen. Ese es mi objetivo. El día que me salga un cuento como de Carver, así de 5 páginas, donde pueda poner todo lo que cabría en 500, voy a ser feliz, pero mientras tanto sigo haciendo estos relatos extraños, que no sé qué son, y que se emparentan sin querer, o emparietan sin querer con Alice Munro, por ejemplo. Son estructuras que no son lineales, no son tradicionalmente con una curva que llega al clímax y a un desenlace tradicional. Lo que hace mucho Alice Munro o John Cheever también, que creo que son cuentos parecidos a los suyos, son circulares, son como espirales, van subiendo, parece que van a llegar a alguna resolución, es una cadencia falsa, como se dice en música, y regresan a otro conflicto, o quizá no pasa nada, y es como subir una escalera de espiral. Entonces me parece interesante, más que llegar a una epifanía como en el cuento clásico, la propia estructura, la escritura, o poner los personajes en marcha, ya de por sí me parece interesante, no tanto como dar ese knockout que muchos de los cuentistas quieren, ¿no? Sino a veces dejar esa sensación de inquietud o de incompletitud y de angustia,
en los finales de los cuentos. Por ejemplo, en el de Un drama de casa, que tú me preguntabas, bueno, lo tienen que leer, pero Elena me preguntaba, ¿qué es lo que pasa en el final? Porque no quiero saber qué pasó. Pues yo tampoco sé, no sé qué pasó. Bueno, hay una escopeta y hay un tipo muy borracho que le quiere bajar a la esposa al otro. Entonces ya se pueden imaginar lo que pasa con esos elementos. Y decía, no me acuerdo si era Chekhov, pero algún cuentista tradicional decía que si pones un revólver en un cuento es porque lo vas a disparar. Entonces esa me parece la diferencia con el relato contemporáneo, que si pones un revólver, aunque no sea literal el revólver, sino un elemento de tensión, si pones un revólver en tu cuento, no necesariamente necesita ser disparado. Y creo que muchas veces pasa esto en estos relatos y que incluso hay varios revólveres o artefactos que no detonan a lo largo de los cuentos y otros sí. Entonces me gusta más bien como el proceso de la propia escritura, no tanto de buscar un cuento redondo o lo que se le dice perfecto, porque incluso muchos de los cuentos que a mí me gustan no son perfectos, son los cuentos más extraños que se pueden imaginar. Pienso en Bartleby, que lo veo como un cuento, una novela corta, que no es un relato tradicional. Los de John Cheever también, no sé, pienso en algunos relatos así. Y pues bueno, por ahí está también la dualidad con mi amor y odio a Estados Unidos. Por ejemplo, yo no tengo visa, yo no puedo entrar a Estados Unidos. Y me pasó que ahora que fui a Buenos Aires, atrás de mí venía formado un gringo. Y ya él, que iba a pasar como si nada, ¿no? Se imaginaba que iba a entrar a un país latinoamericano porque tenía derecho a entrar por ser de Estados Unidos. Y en eso la chava de la aduana le pide su visa y dice, no, pero ¿cómo? Si yo soy ciudadano norteamericano, no necesito visa. Dice, sí, usted necesita una visa de reciprocidad, porque así como no nos dejan entrar a Estados Unidos, a los argentinos, nosotros también les estamos pidiendo una visa. Entonces me dio mucho gusto, bueno, el pobre señor se tuvo que regresar, pero a mí me dio mucho gusto por dentro y me gustaría que algún día pudiéramos en México hacer eso. Creo que ese es el resumen, esa escena que me tocó vivir es el resumen del espíritu de estos cuentos, o sea, como ese servilismo que todavía, por ejemplo, en Oaxaca se nota muchísimo. A mí me han corrido de departamentos por rentárselo a gringos que pagan en dólares y la gente no lo duda, ¿no? O sea, no, me gustaría que algún día les pidiéramos visa de reciprocidad a los gringos. Y ese es el anhelo del libro, creo. Y tu relación con la realidad cotidiana que está en todo este libro, tú terminas, bueno, no lo termina, porque estos cuentos, yo sé, por ejemplo, que tú son años que estás escribiendo esto y otro relato y capítulos de tus novelas con todas tus vivencias. Sin embargo, en estos relatos aparentemente todos centrados sobre desentrañar con sutileza las relaciones entre hombres, hay una mirada hacia la realidad cuando describe la chava abandonada en la cuneta después de una violación, cuando describes a las mujeres que consiguen trabajos mal pagados, pero consiguen trabajos que mantienen a sus novios, cuando hacen toda esta serie de cosas. Tu relación con la realidad hoy, ¿quién es el escritor que está viviendo como maestro rural en Ayotzinapa? Pues es que no me veo como, pues no, me cuesta trabajo verme como escritor. O sea, se me da más lavar ollas en el comedor de los papás en Ayotzinapa y lavar los trastes y barrer la cancha que, o sea, no sé, es una pregunta difícil. Y no lo hago tanto porque como autor me sienta comprometido a estar en un momento que creo que es paradigmático para la justicia y para la historia del país, sino porque creo que debo hacerlo como ciudadano o como persona, no tanto que tenga una obligación como autor, porque podría o no tomarla y eso no mejoraría o empeoraría mi calidad de escritura. Hay autores estupendos que a mí me gustan mucho que no se comprometen absolutamente nada con su realidad o no son críticos con su época y que sin embargo entregan libros formidables. Y hay autores que en cambio escriben panfletos y que no los volveré a leer en toda mi vida, ¿no? Entonces me parece que eso es una opción como autor. Puedes decidir tomarla o no. A mí últimamente me interesan más los autores y las autoras que deciden decir que sí y comprometerse o ser críticos con su época, ya sea con sus libros o ellos como activistas o como personas.
Y bueno, el mejor ejemplo que he tenido de eso está aquí a mi lado, se llama Francesca. Entonces trato de ser congruente también con esos ejemplos que tengo, y pues es eso. Y también a mí me parece que en el caso de Ayotzinapa debe salir la verdad tarde o temprano, debe haber justicia, por supuesto, pero lo que nos toca a nosotros y a nosotras es generar memoria de ese momento histórico. Me parece importante, y que en lo que esté en nuestro alcance debemos ayudar a hacerlo. Y en mi caso no solo escribiendo perfiles de los padres o de los chavos, de los que ahora soy amigo, sino también, por ejemplo, dándoles herramientas para que ellos mismos, desde el núcleo del conflicto, desde la propia Normal, ellos no sé, estén empoderados o tengan las herramientas suficientes para contar su propia versión y para hacer su propia memoria. Por eso el taller que les ofrecí y que acaba de terminar se centraba en eso, en dejarles a ellos las herramientas para que tarde o temprano sean ellos mismos los que hagan prevalecer su verdad histórica, y que no sea la verdad cínica del Estado, como dijo Murillo Karam, la que se quede como verdad histórica. Por eso creo que puedo hacer algo, aportar un poquito para que ellos tengan las herramientas y hacerlo. Pues me parece importante la memoria en este caso. Y hay mucha memoria en cada uno de estos cuentos. Hay memorias que son 5 relatos sumamente sutiles. Ustedes ahora que lo vayan a leer van a encontrar una sutileza en algo que aparentemente es muy grueso, ¿no? Pero hay unas memorias profundas de sensaciones que tienen que ver con panoramas mexicanos, que tienen que ver con situaciones históricas de explotación y que tienen que ver con el sofoco de la posibilidad de decir la verdad a través, por ejemplo, del sofoco que se siente en una mina. Yo no sé cuántos de ustedes han bajado alguna vez a una mina, pero una de las cosas que es más impresionante de las minas es que cuanto más bajas, más calor hace. Y hay un momento en que ya no respiras de calor, ¿sí? Estás sudada, empapada, arriba está el desierto, hace frío y tú estás sudando empapada abajo. Bueno, así son estos cuentos, tienen que ver con esto. Y relatan entonces constantemente lo que no se puede decir, que el país no es pobre, es pauperizado, que los machos no tienen otra forma de haber sido educados y que podrían ser diferentes, pero no pueden, sino cambia no solo la realidad, sino la forma de recordar. Entonces, ¿hay memoria en tus cuentos o no? Sí, creo que sí. Y o sea, no solo memoria histórica, sino a nivel individual. Por ejemplo, el primer cuento me parece el que tiene más memoria, y es un tipo de memoria que a mí me gusta mucho en la literatura, que es, bueno, creo que vivimos una tiranía de lo visual, ¿no? Estamos muy acostumbrados a la gramática visual por la televisión, por el cine. Ahora todo lo entendemos no sé, por la gramática de las series de televisión, por ejemplo. Y en nuestras narraciones, generalmente esa tiranía de lo visual tiende a permearse, pero se nos escapan todos los otros sentidos. A mí me gusta, por ejemplo, recuperar mucho el olfato, lo táctil, los sonidos sobre todo. Entonces, muchas de mis descripciones creo que se vuelven eso, como masas sonoras en medio, ya sea de la sierra oaxaqueña o adentro, al interior de un túnel de una mina. Me gusta reflejar esos niveles de opresión a través de todos los sentidos, no solo de lo visual. Y, por ejemplo, el cuento del primero, el del niño, pues me parece el que tiene más presente la memoria, y todo está reconstruido a partir de la visión en el presente de un niño, ¿no? Entonces nos hace poner en duda incluso si algunas de las cosas que él vivió por el gran amor que le tiene a su padre realmente ocurrieron. Y se queda en duda también, por ejemplo, si el crimen del que se le acusa al padre realmente ocurrió. Por eso el final se queda abierto cuando le hace la pregunta el niño, cuando él se interroga a sí mismo, porque en realidad ya no dialoga con el padre que está muerto, sino él se pregunta a sí mismo
si su padre fue capaz de realizar un crimen de ese nivel, pero es como reflexionando hacia el interior. Con un padre que le dice, cuida tus palabras, es decir, no tengas la memoria de un hecho en sí, sino ten la memoria de lo no dicho, de lo que podemos sofocar, de lo que podemos quemar, de lo que podemos decir que está quemando, y una memoria histórica entonces que borra la memoria y que solo el cuentista, sea quien sea, cualquier persona que narra, entonces rescata la posibilidad de una memoria distinta para todos y todos, también con una dignidad que el niño tiene a final de cuentas, ¿no? Porque desafía el miedo al padre al hacerle la pregunta, desafía el miedo, terror, pánico frente al padre fuertísimo, siendo un niño esmirriado, ¿no? Este estado fuertísimo con personas debilitadas, pero que son capaces de cuestionarlo a fondo, ¿no? Sí, es como los padres de Ayotzinapa pidiéndole explicaciones a Murillo Karam, ¿no? Ese fue. Ya estamos sacando ya de contexto. Pero sí, bueno, no sé. En realidad, cuando este libro se forjó, la desaparición, el asesinato, la violencia contra estos estudiantes de Ayotzinapa todavía no se había dado. Entonces, en realidad, nosotros estamos haciendo más bien una interpretación a posteriori. Se habían dado otras formas de violencia contra Ayotzinapa en los últimos 40 años, pero no esta. Y por otro lado, una de las cosas que tú y yo veníamos dialogando de por lo menos hace 3 años es cómo en México no podemos obviar la desaparición de personas, no solo su asesinato, sino los 28,000 desaparecidos y desaparecidas del país. Pero la literatura reaparece la forma de encontrar nuestra capacidad de decir. Eso también es importante, de una literatura que no es nada panfletaria. Aquí no hay nada de lo que podríamos llamar una literatura comprometida, nada. Y sin embargo el compromiso está en en esta sutileza del encontrar verdades que narrar. Bueno, y hablábamos mucho también más que los desaparecidos, sobre todo de la violencia del narco, ¿no? De los últimos años. Y no sé, a mí no me gusta tanto esa literatura. Creo que, por ejemplo, mi novela anterior, Teoría de las Catástrofes, es una novela que ahora habla sobre la violencia de Estado, pero sin volverse como oportunista, ¿no? O sea, no es la novela del primo del Chapo que pude entrevistar y que entonces ya me voy a sacar una novela de la manga, sino es como más sutil, hablar de esa violencia del Estado coludido con el narcotráfico, pero de formas más sutiles, no tan evidentes o tan groseras o oportunistas. No me gusta hacer eso. Para eso tengo mis columnas, ahí sí puedo. El otro día me dijeron que por qué no me habían censurado todavía en MX, y dije, no lo van a hacer, no sé, me dejan escribir lo que quiera. Para eso hay como canales. Y creo que en mi literatura sí está involucrada esa parte de crítica social o hacia el poder, pero puesto al servicio de lo literario. Mi prioridad es hacer relatos o novelas bien hechos nada más. Entonces, si tengo que sacrificar a veces mi parte crítica o eliminar páginas completas que parezcan panfletarias, como lo hice en la novela anterior, creo que es para el bien de la novela y para que ustedes cuando lean no se aburran y no me acaben detestando. Pero es eso, creo que me he dado cuenta que mi tema en muchos de mis libros ha sido la violencia que ejerce el Estado hacia los individuos. Estaba sin darme cuenta en Viena Roja, por ejemplo. Es un personaje femenino que no puede realizarse o realizar su carrera profesional ni de pareja porque hay un Estado que se está empeñando en que ella no lo consiga. Igual que en Teoría de las Catástrofes sucede exactamente lo mismo. 2 personajes
de mi generación talentosos, con un nivel educativo alto, y que sin embargo cuando intentan hacer su vida o realizar sus anhelos, que son muy elementales, como vivir en pareja, tener un departamento y ser felices, se dan cuenta que no pueden, que el Estado se empeña toda su fuerza en aniquilarlos a ellos y a un grupo de gente que se opone a la corrupción y a la violencia del propio Estado. Nos estamos dando cuenta que sigue ocurriendo igual. Entonces, ese ha sido mi tema en los últimos libros y creo que seguirá siendo en los que siguen todavía, por lo menos en 2 más. Y lo que me voy dando cuenta es que soy cada vez más empático con el anarquismo. Ahora pasó en sacar una nota en la prensa nacional donde decían, acaban de descubrir a los grupos de anarquistas que acompañan a los padres de Ayotzinapa. Son del DF y de Oaxaca. Entonces yo un día en el comedor fui a preguntarle a mis amigos anarquistas quién era el de Oaxaca, porque a lo mejor lo conocía yo. Digo, ¿y quién es el oaxaqueño? Y dicen, pues tú, cabrón. Y acaba yo de publicar un texto que se llama A favor del anarquismo. Entonces, pues sí, cada vez desconfío más del... Bueno, y esa dualidad, ¿no? O sea, recibo becas del Estado, pero me quejo del Estado.